Oremos, hermanos, al Espíritu Santo. Digamos con fe: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hermanos, en este día la palabra del Señor nos habla sobre la misericordia. Es el tema central del Evangelio de este día. Y la misericordia nos habla sobre el amor de Dios. La primera lectura, digamos que no es tan clara esa misericordia, porque nos presenta, como en muchos pasajes del Antiguo Testamento, una imagen de Dios un poco fuerte, de un Dios que quiere tomar como represalia con su pueblo, que se ha olvidado de Él, que ha caído en idolatría. Es la primera lectura del libro del Éxodo, donde Dios manda a Moisés a que le diga a su pueblo que va a ser consumido por haberse apartado de Él, porque se habían construido un becerro de oro y empezaron a adorarlo como si fuera Dios, se postraban ante Él como si fuera Dios. Idolatría. Y entonces es aquí Moisés el que se presenta como pidiéndole a Dios que se acuerde de la alianza que había hecho con su pueblo y empieza a interceder por ellos, diciéndole a Dios: Dios Todopoderoso, Dios, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a tu siervo Isaac, a tu siervo Jacob, que iban a tener una gran descendencia. Ten piedad. Entonces pareciera un poco contradictoria esta imagen del Antiguo Testamento y muchos pasajes que presentan ese Dios que toma represalias, un poco como en sentido de castigo, con el Dios que escuchamos en el Evangelio. Pero ahí no hay contradicción. De hecho, si nosotros notamos en la primera lectura, al final es lo bonito, dice: entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Es el Dios que se conmueve y que tiene compasión. En muchos pasajes del Antiguo Testamento también se habla de esa compasión de Dios, de ese perdón, de ese Dios que es lento a la cólera, que es rico en misericordia. Pero como Cristo es la plenitud de la revelación de Dios, quizás en el Antiguo Testamento sí había un poco esa imagen de un Dios como justiciero, como un Dios que pedía cuentas a quienes se portaban mal. Y como la revelación es progresiva, de acuerdo al proceso de la humanidad, pero esa revelación que es progresiva llega a su plenitud en Cristo, y Cristo nos manifiesta quién es Dios realmente. Cristo es la imagen invisible del Dios invisible, y Cristo, con su enseñanza y con su vida, nos ha mostrado el rostro de Dios. Y hoy Jesús nos hace un retrato de Dios en 3 parábolas en el Evangelio, para decirnos que Dios es misericordioso. Porque de estas 3 parábolas pareciera que de quien está hablando el Señor es de la oveja perdida, o de la moneda que se perdió, o del hijo pródigo. Pero en realidad Jesús está hablando es del pastor que va a buscar la oveja. Está hablando de la mujer que se pone la casa patas arriba, barriendo con la lámpara para buscar una monedita que se le había perdido, una pinche monedita. O sea, ¿a ustedes les ha pasado que de pronto van a la tienda y se le cae una moneda de 50 y de pronto va el tendero y va a buscarle y dice: no, tranquilo, 50 pesos? Pero resulta que si fuera una monedita de 1,000 pesos, pues uno dice: uy, no, ahí sí ya hay que buscarla. O sea, pero entre 10 monedas, ¿qué eran monedas? Eran como centavos. Buscar tanto esfuerzo. Y está por eso esa parábola centrada en la mujer que hace un esfuerzo, que se toma el tiempo para buscar esa moneda que se le perdió. Y en la parábola que conocemos como la del hijo pródigo, en realidad el acento está sobre el padre, sobre ese padre que es misericordioso, que tiene una gran compasión, porque cuando llega su hijo que prácticamente lo había matado, porque le había pedido la herencia, lo había matado. Uno da la herencia es cuando
o sea, puede anticipar hacer el testamento, pero la herencia por lo general, porque hay algunos que reparten en vida, pero por lo general es cuando se muere la persona. Pues este hijo pidió la herencia: Padre, dame la herencia, dame lo que me toca, y el padre se la dio. El padre se la dio y él fue y malgastó, derrochó, despilfarró la herencia que tenía. Pero aquí hay un detalle bonito que nos presenta justamente el Evangelio, y estamos hablando del retrato que Jesús hace de Dios, del Padre, que justamente nos está presentando aquí como esta visión de los sentimientos del Padre, de la compasión del Padre, del amor del Padre. Por eso cantamos en la entrada: Dios es amor. Dios es amor. Porque, hermanos, está claro también cuando dice acá que el Padre, cuando es que el Padre, o sea, imagínese, ¿verdad? Un chino muérgano, un hijo muérgano que se porte mal y que le diga a usted: papá, yo me largo, yo me voy de la casa porque ya estoy aburrido, más bien deme una plata. A ver, pues mi hijo, tranquilo, tome su platica, váyase, me duele. Es más, ni vuelva por acá, porque si usted quiere si cuando se va peleado un hijo con el papá, se va peleado, y el papá, pues que se vaya, lárguese y ni vuelva por acá. Pero fíjense que este papá, es una característica que nos presenta Jesús. Este padre estaba esperando que volviera el hijo, porque lo vio de lejos. Él tenía la esperanza que el hijo volviera. Y es bonito aquí el texto porque dice: su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. O sea, en otras palabras, se le revolvieron las tripas. Pero eso es lo que está diciendo. Porque, hermanos, y eso es del Antiguo Testamento, fíjense cómo la palabra del Señor nos enseña y nos revela para los pueblos semitas, todos estos pueblos antiguos, entre ellos pues los judíos, el pueblo de Israel, la raíz de las emociones es acá en el estómago, en las tripas. Por eso inclusive hay un libro que se llama el cerebro emocional, como si tuviéramos dos cerebros. Y por eso se habla aquí, las emociones están acá. Por eso cuando está una persona enamorada, pues que siente como cositas en la barriga, no dicen: es que siento maripositas en el estómago. Y es allí, porque es que allí es donde o nosotros decimos en el corazón, pero más que el corazón es aquí las entrañas, como el profesor Girafales y doña Florinda, cuando se encontraban y entraba ahí a la vecindad el profesor Girafales y la veía y: doña Florinda, ¿se acuerdan? Y ella quedaba así: profesor Girafales, y se quedaba así como una estatua. ¿Qué sentían en ese momento estos tortolitos? Pajaritos en el estómago, que es igual, cuando uno se enoja también es aquí donde se le remueve. Por eso hay personas que cuando se enojan les da acidez. Pues acá. Entonces es un modo de decir: realmente Dios se compadece y se le conmueven las entrañas, se emociona, se apasiona, se conmueve por su hijo que lo había matado. No le importó lo que hubiera hecho, le importaba a su hijo que volviera y que estuviera bien. Y salió a su encuentro el papá para abrazarlo y para besarlo y para devolverle la dignidad que él mismo se había quitado, porque él se había quitado el título de hijo. Y el papá le devolvió su dignidad porque le colocó sus sandalias. Es que ese hermano es como, ¿verdad? Y por eso aparece el otro hermano que siente como envidia y le da rabia y dice: pero mi papá, ¿cómo se le ocurre hacer un banquete? Porque cuando llegó el otro hermano que estaba trabajando y que papá hizo fiesta por el hermano, pues ese man que es un ñángaro, perdón, siempre se me sale, el man que es un ñángaro, no, traduzcamos, ese hombre que es un pecador empedernido, un pecador de 7 suelas, ¿sí? ¿Cómo así que le hace fiesta a este tipo? Es que ni siquiera le dice a mi hermano, dice ese hijo suyo. Y allí entonces se nos presenta lo difícil que es que se conmuevan las entrañas. Y por supuesto, es que pongámonos a pensar, ¿verdad? Si quién no sentiría envidia de un hermano que se porta mal y el papá le hace fiesta y le da regalo. Pero es que es la lógica. Y aquí entonces entramos hermanos, en la lógica de Dios, para decir que Dios es amor. Dios es amor, Dios es misericordioso.
Y eso no es esto que parece un cliché, porque tantas veces que nos lo han dicho, tantas veces que quizás lo hemos escuchado, aún no lo hemos internalizado, que Dios me ama, Dios te ama, Dios te ama a ti, no importa lo que hayas hecho, no importa si te has alejado de Él. Por supuesto que la idea es que tú puedas reconocer su amor, como hizo el hijo pródigo, que ni siquiera reconoció su amor, pero por lo menos recapacitó, dice el Evangelio, recapacitó. Y entonces se dio cuenta, yo ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo voy a volver a donde mi padre. Y él no se esperaba la reacción del padre. Él montó su discurso: voy a decirle a mi papá, a mi padre, que he pecado contra el cielo y contra él, y que me trate aunque sea como un peón, pero es que yo ya toqué fondo, yo ya no quiero vivir esta vida de porquería. Al menos allá yo tengo comida asegurada. Él tocó fondo y quería volver a donde su padre, pero sabía que no era digno de volver como un hijo. Quería volver aunque sea como un peón, que el papá por lo menos lo recibiera. Y la sorpresa fue esa, que se encontró con ese papá que lo recibió para nuevamente hacerlo su hijo, cosa que él mismo había desechado de su vida. Porque somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Aquí el Evangelio hoy por eso nos recuerda, porque hay personas que pueden decir, porque esto no es un cliché, Dios realmente te ama a ti, a cada uno de nosotros, nos ama con una pasión desmedida. A Dios se le mueven las entrañas por cada uno de nosotros, no es una cosa general, cada uno con nombre propio es amado por Dios. Pero esto no es tan fácil percibirlo, quizás cuando nos confesamos. Porque es hermoso, hermanos, cuando en la confesión uno pregunta: ¿hace cuánto no se confiesa? Hace poquito tuve la confesión de un señor que se iba a casar, 35 años en unión libre, con una unión anterior de otros 2 hijos, una vida quizás un poco desordenada y lejos de Dios. Y en la confesión, hermanos, en la confesión, diciendo sus pecados, se le emocionó tanto que empezó a llorar. Por supuesto, yo también me conmoví, porque realmente estaba arrepentido y tuvo oportunidad de arrepentirse, porque él ya tiene como 73 años. Tuvo oportunidad de arrepentirse, volver a Dios. ¿Y yo qué podía decirle? ¿Usted por qué viene aquí, pecador empedernido? Dele vergüenza. Hermanos, al contrario, en la confesión el Señor nos espera para abrazarnos y para decirnos que nos ama y que no importa lo que ya hemos hecho, Él, si estamos arrepentidos, nos perdona, nos levanta, restaura nuestras fuerzas, nuestra dignidad perdida, y nos ayuda a levantarnos y a reemprender el camino. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio hoy, hermanos. Fíjense en la primera parábola que Jesús cuenta, porque así es Dios. Dios nos busca de 100 ovejas. Es que no es lógico lo que Jesús dice, esto no es lógico a los ojos humanos. El Señor dice: ¿quién de ustedes tiene 100 ovejas, se le pierde una, va y busca la que se le perdió y deja las 99? ¿Quién de ustedes? Ninguno. Eso no lo hace ninguno de nosotros. ¿Cómo voy a...? Es que eso es... Al contrario, dice que cuando encontró la oveja perdida, va y busca a sus amigos para hacer fiesta porque había encontrado la oveja perdida. ¿Qué sería lo normal que sus amigos le hubieran dicho? Dije: usted sí es loco, hermano. ¿Cómo va a dejar las 99 por ir a buscar de 100 una que es una oveja? Pero así es Dios. Dios nos busca. Aunque nosotros a veces prefiramos la oscuridad, aunque a veces nosotros seamos los que nos alejamos de Él y seamos rebeldes, Él va y nos busca. Él no se cansa, Él siempre está ahí, insistiendo, buscándonos. Él no da nunca a nadie por perdido. Por eso, personas nuestras, o quizás muchos de los que estamos acá, Él nunca te da a ti por perdido. Porque quizás hay aquí personas que vienen a la Eucaristía, pero venimos por cumplir y estamos nosotros alejados de Dios. Aunque estemos acá, hay personas que están alejadas de Dios, que están viviendo su vida a su manera, que no están viviendo como hijos de Dios, y cada uno lo sabe en su corazón. Y Dios te está buscando hoy. Si hoy quieres escuchar, Dios te está diciendo una vez más: aquí estoy, no quiero que se pierda tu alma. Y si no escuchas hoy, Él te va a seguir buscando, Él te va a seguir insistiendo, porque Él no da nunca a nadie por perdido. Y lo mismo, hermanos, que es una monedita, un centavito frente a 10, de 10 una, y a veces nosotros nos podemos sentir así como algo insignificante. Hay personas que sienten que su vida no vale, porque quizás sus papás se lo hicieron sentir, porque nosotros necesitamos amor.
y a veces no lo hemos encontrado. En mi ministerio sacerdotal en estos 20 años, hermanos, hablando con tantas personas, una de las cosas más difíciles a veces que uno ve y que muchos tenemos es que no nos sentimos queridos, no nos sentimos amados, no nos sentimos valorados. Es una frase, a mí no me va, a veces no lo decimos, pero escuchando a las personas, yo digo, esto es lo que está pasando. A veces no nos damos cuenta, sentimos que nuestra vida no vale, porque nadie nos quiere. Y tenemos hambre, sed de amor. Y nos sentimos que no valemos nada. A veces eso pasa hasta en los jóvenes, hasta en los niños hoy está pasando. Porque mis papás no me ponen cuidado, no me escuchan. A lo mejor es que yo no valgo nada. Yo soy como un estorbo en este mundo. Y fíjate lo que dice aquí el Señor. O sea, tú no eres insignificante, tú vales mucho. Dios nunca da una oveja por perdida. Tú vales mucho. Si para algunos eres insignificante como una moneda de centavo, de 50 pesos, si para muchos tú no vales nada, tú lo vales todo para Dios. Él no renuncia a ti, porque Él te ama como eres. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Que podamos reconocer este rostro amoroso de Dios. Termino compartiendo, no sé si se los había contado alguna vez, porque es que esto tiene que cambiarnos la vida. Como un señor, hace 2 años el Papa fue a la cárcel en Roma a hacer el Vía Crucis y contó el testimonio. Uno de los que estaba en la cárcel, a él le fueron a hablar y a decir esto, que tantas veces lo hemos escuchado. Y uno de los que fue a la cárcel haciendo la pastoral carcelaria o penitenciaria le dijo: fulanito, quiero decirle que Dios lo ama. Dios lo ama. Y ese señor reaccionó violentamente. Dijo: pero ¿cómo así que Dios me ama? ¿Usted de qué está hablando? Pues eso, que Dios lo ama. Y él dijo: pero ¿cómo me va a amar a mí? ¿Usted cómo se le ocurre decir eso? Si en mi casa todos me odian por lo que yo he hecho. Y es que era uno de esos traquetos mafiosos. Ese sí era un ñángaro, ¿verdad? Y contó en el testimonio, o sea, él contó ese testimonio ese día. Era, pues no traqueto, allá era un mafioso, asesino, ladrón. O sea, por el dinero hizo tantas cosas, con drogas, cosas ilícitas. Él mismo había matado personas. Le dijo: ¿cómo me va a amar a mí Dios? ¿Cómo me va a amar a mí con todo lo que yo he hecho? Él dijo: no importa lo que he hecho, Dios lo ama. Él se quedó así como con rabia, pero empezó a recordar esta palabra y le empezó a taladrar: ¿será que Dios me ama? Y empezó a transformar esa palabra en su corazón, empezó a como aceptar que realmente Dios lo amaba. Y él ese día contó el testimonio en el Vía Crucis. Ahí estaba el Papa Francisco y decía: empecé a sentir una paz, empecé a sentir una cosa tan que nunca había experimentado en mi vida, a saber que Dios me amaba a pesar de lo que yo había hecho y de lo que yo era. Y ahora mi vida es totalmente distinta. Aunque sigo aquí en la cárcel, pero soy otra persona. Es decir, soy el mismo, pero con paz en mi corazón. Este es el retrato de Dios, nunca lo olvides. Dios te ama y su amor nos invita a levantarnos y volver siempre a Él. Que así sea.